queremos saber cómo defines tú un poco el globalismo y la Agenda 2030 de la forma sencillas, estructuradas y... Bueno, el globalismo es una filosofía, digamos, derivada del fenómeno de la globalización. La globalización podemos decir que es una especie de fenómeno objetivo para entendernos, es un fenómeno que se produce en la historia, que se produce como una etapa histórica, es un producto de la integración mundial, del desarrollo tecnológico, pero el globalismo es una filosofía, es una filosofía que consta de muchas partes, por decirlo de alguna manera. Una de ellas, naturalmente, la más elemental, la más evidente, la más primaria, es la superación mediante la destrucción de las fronteras, pero también tiene un componente ideológico específico. Es decir, el globalismo no es cualquier cosa. Y también hay que decir que no existe un solo globalismo, como a veces se cree, ¿no? Sino que hay varias posiciones globalistas, aunque todas ellas están unidas por un vínculo, que sería el neomalthusianismo. Por lo tanto, esto es súper, mega, hiper resumido, ¿no? Pero, por lo tanto, hay que decir que no se trata de una visión del mundo homogénea, no se trata de una visión del mundo única, y no puede interpretarse, por lo tanto, pese a ser una visión del mundo y ser, en cierto modo, una filosofía, un modo de comprensión de todo, de la existencia, del hombre, de la historia, pero no puede tratarse del mismo modo que se hace con el marxismo o con el liberalismo, porque no estamos hablando de una doctrina sistemática. Es la doctrina, la filosofía, por decirlo de alguna manera, de la posmodernidad y, en consecuencia, como la posmodernidad niega la existencia de verdad alguna, no ya de verdades eternas o inconmovibles, sino de verdades algunas, el globalismo, al final, pues lo que refleja y lo que, en fin, es la imagen precisamente de ese tipo de filosofía. Es, en cierto modo, una consecuencia, pero a la vez contrario, de la modernidad. La modernidad buscaba poder afirmar algunas verdades inconmovibles, algunas verdades que lo fueran por sí mismas, y la posmodernidad niega esto. Por tanto, el globalismo es una expresión última de un posicionamiento y una comprensión del mundo del relativismo llevada al extremo, por decirlo de alguna manera. La filosofía del globalismo, como decíamos, la filosofía del globalismo, entendido el globalismo como una filosofía, no como equivalente al proceso de globalización, sino como una comprensión del mundo que deriva del proceso de globalización y que es una filosofía con un contenido ideológico, bueno, más o menos preciso o por lo menos acotable. Ahí, Fernando, claro, nunca había pensado en esto como una filosofía, como tal, como ideología. Hay ideólogos marcados detrás, como pues evidentemente el marxismo tiene a Marx y otros. Aquí tenemos a alguien, o es algo que se ha ido, como tú dices, pues sucediendo y que al final ha derivado en esto. Hombre, hay pensadores, indudablemente, hay un montón de pensadores actuales, pero digamos que no es una filosofía que emana de una persona en concreto, sino que, correspondiéndose también con la sociedad líquida, con la comprensión fragmentada del mundo o del mundo fragmentado, no hay una sola persona de la que emana, digamos, una escuela y a partir de ahí una serie de discípulos, de epígonos, de tal. No, lo que hay es la confluencia de muchos posicionamientos y de muchos puntos de vista que en ocasiones afectan a las cuestiones de tipo económico, en otras ocasiones de tipo político, antropológico, de tipo espiritual. No hay, por lo tanto, en eso también se parece poco, por decirlo de alguna manera, en eso también se desasemeja de la modernidad. No hay un enunciador del globalismo a partir del cual pues, han nacido distintas escuelas o interpretaciones varias. No, es en su origen algo muy vario, es en su origen algo que procede de latitudes muy diferentes y que confluyen en unos puntos básicos. Lo señalo, y lo he dicho antes también, porque no tiene un carácter, digamos, de homogeneidad, sino que dentro del globalismo hay posiciones diferentes, muchas veces enfrentadas. La concepción globalista, por ejemplo, o como dice Carlos Astiz, globalitaria, que es un término que me gusta emplear mucho porque es muy descriptivo, la posición que tiene Soros y la posición que tiene Bill Gates, por ejemplo, son completamente distintas. No están pensando en lo mismo cuando defienden el globalismo, o por decirlo de otra manera, defienden globalismos diferentes. Pero esos globalismos diferentes sí tienen unos mínimos globalistas, por decirlo así. Sí hay unas características, pocas pero esenciales, que comparten.
¿Qué diferencias, por ejemplo, podría haber así a nivel pincelada entre cómo lo ve Bill Gates a cómo lo ve Soros? La sociedad de Bill Gates, la sociedad que imagina Gates, por ejemplo, es una sociedad mucho más controlada desde el punto de vista formal. O sea, podemos tomar como referencia, para explicarlo de una manera lo más vívida posible, tomar como referencia a China, ¿no? Lo que sucede en China hoy, el control cada día más exhaustivo de la población por parte del poder, lo que hoy sucede en China es del agrado de Bill Gates. Sin embargo, no lo es del de George Soros, para entendernos. Entonces, desde el punto de vista formal, Soros es más, digamos, es menos restrictivo en ese sentido, mientras que la sociedad ideal de Gates es una sociedad mucho más teledirigida, mucho más donde a la persona se le dice en cada momento lo que tiene que hacer y de mucho más control social. Soros piensa en una sociedad diferente, en una sociedad donde lo que se controla, al final el resultado es muy semejante, ¿eh? No vamos a pensar que la diferencia es grande en la realidad como resultado final de todo esto, pero los medios a emplear en un caso y en otro son diferentes. Soros piensa en una sociedad que él proclama como abierta, ¿no? Así se llama la madre de sus ONGs, ¿no? La Open Society, la sociedad abierta, y realmente él ha adoptado ese método para conseguir unos fines ya, como digo, muy parecidos a los que el resto de globalistas y a los que, por ejemplo, Bill Gates también aspira a los mismos fines, pero el modo y las maneras son diferentes. Perfecto. Y una vez, tú como historiador, ¿cómo acabas involucrándote en este activismo antiglobalista o tal? Porque supongo que al conocer toda la historia en profundidad, estás viendo que se están repitiendo patrones, supongo, y eso lo denuncias. ¿O cómo acabas aquí? Bueno, porque yo creo que hay que todos tenemos que todos tenemos el deber de involucrarnos en lo que está pasando en nuestra sociedad, en querer hacerla mejor y, en consecuencia, pues la defensa de los valores que ataca el globalismo me parece que es esencial para que nuestras vidas sigan teniendo un sentido realmente. ¿Qué es lo que ataca el globalismo en esencia? Pues la libertad y la identidad. Con esto es con lo que quiere acabar. Y estos son los valores sobre los que se ha erigido la cultura occidental. Realmente el motivo último, por decirlo de alguna manera, en mi caso, es defender nuestra identidad con todo lo que ello conlleva, pero no solamente la identidad, digamos, a un nivel cultural o lo que tiene o lo que se puede entender por la identidad de Occidente, que por supuesto que sí, sino también porque hay un proyecto detrás de toda esta historia que es el transhumanismo. Es decir, lo que estamos defendiendo realmente es la humanidad. Estamos defendiendo, valga la expresión, la parte humana del ser humano, la parte humana del hombre, que es toda, como es natural y lógico. Estamos defendiendo su condición humana. Eso es lo que a mí me lleva realmente a involucrarme en toda esta trinchera, que es complicada, que es dura y que es difícil, del antiglobalismo, pero que es imprescindible para que sigamos manteniendo precisamente esa condición humana, nuestra libertad y nuestra identidad, la identidad personal y la identidad comunitaria. Por eso uno de los objetivos, el objetivo básico primero del globalismo, es la destrucción de los estados-nación, porque son receptáculos de esa identidad colectiva, de esa identidad comunitaria, me gusta decir más que colectiva. Y esa es la razón, en mi caso, por la que me dedico un poco a esto y me autodefino además como antiglobalista de una forma sin ambajes de ningún tipo, ¿no?